¿Se estará generando una nueva cultura a partir de la crisis? ¿La veremos aparecer en algún momento? Ojalá que pronto. Están conmigo Carlos Gorostiza, Horacio Salas, Alejandra Boero, Daniel Muchnik y Felipe Noé, que lo invitamos a quedarse con su cuadro por detrás. ¿Quién empieza? Alejandra. ¿Por qué yo? Bueno, las damas primero, vamos. Bueno. ¿Pensás que estamos generando algo nuevo? ¿Saldremos mejores personas después de esto? Yo soy optimista por razones de salud, te digo, ¿no? Cultivo el optimismo como un tónico. Yo creo que las crisis son siempre positivas, algo se puede sacar de todo eso. Y creo que hay un movimiento, hay una necesidad de crear un país nuevo, con bases nuevas. Y la gente está poniendo en juego todos sus sueños y no se resigna a perder sus utopías. ¿Qué autocrítica hacen, si es que hacen alguna? Horacio, ¿vos harías alguna autocrítica personal o social? Bueno, yo creo que porque se discute tanto si tenemos la culpa, no tenemos la culpa, hasta qué grado tenemos culpa de algo, si tenemos que rever algo nosotros como ciudadanos. Sí, yo creo que sí, que la sociedad tiene que rever. Es decir, estábamos hablando fuera de cámara hace un momento que los políticos son reflejo de la sociedad, pero también los intelectuales son reflejo de la sociedad. Es decir, todo es reflejo de la sociedad. Es muy cómodo echarle toda la culpa a los políticos, o toda la culpa a los economistas, o toda la culpa a los barrenderos. Esto es un disparate. Convengamos que hay gente que ha sido más culpable que otra. Pero sin duda, sí, o que tienen más responsabilidad en esto. Pero yo creo que las culpas son compartidas. Es decir, cuando se veía desde el comienzo, y mucha gente lo dijo, qué era lo que iba a pasar con la convertibilidad. Vos lo dijiste, Daniel, siempre recuerdo. En el 92. En el 92 lo dijiste. Y pasó exactamente igual. Quiere decir que, bueno, la gente también aprovechaba ciertas cosas. Es decir, cuando mucha gente me dice, yo no participé de la fiesta menemista, y esa misma persona ha ido 10 veces a Miami, ha hecho 4 viajes a Europa y tomaba whisky importado, es toda la sociedad. No estoy criticando a nadie porque tomé whisky importado, a mí también me gusta, pero y también me gusta viajar por Europa, pero creo que esta responsabilidad es compartida. Compramos por todos. Totalmente. Daniel Murchi, que ustedes saben, es especialista, periodista y especialista en temas económicos. Necesitamos comprar en ese momento como idea el primer mundo, nos sentimos todos ricos con el 1 a 1, viajamos, como dice Horacio, consumimos. Mira, la sociedad argentina es una sociedad profundamente en crisis desde el año 30. Pero no lo digo por el tema de la democracia, no democracia. Está en crisis económica desde el 30. Desde el colapso del 30. Y desde el 30, en el 30, los grupos conservadores intentaron hacer algunos remedios que resultaron, especialmente obras públicas. La contradicción de la Argentina es que los conservadores fueron keynesianos y progresistas. Sí, en lo político no, pero en la economía sí. En la economía apareció Prebisch. Y aparecieron, bueno, todas las obras que ustedes ven, los grandes edificios, es obra del 30. En el 40... Se veía como un proyecto ahí de país. Claro, en el 40 Perón acumuló riquezas por la Segunda Guerra Mundial, y la crisis ya amenaza con todos sus dientes y su voracidad en el 60. Así que en el 70 lo que vimos fue una ficción. La primera gran ficción fue Martínez Dios, la tablita. Una verdadera ficción. Pero la gran ficción, además, perdóname, vos aprovechemos que lo tenemos acá para hacerle preguntas. En ese momento la deuda externa aumentó muchísimo. Querida, cuando se va Isabel Perón, la deuda externa es de 4.000 millones de dólares. ¿Y cuando se van los militares? Cuando se va Alfonsín, la deuda externa es de 63.000 millones de dólares. De 4.000 a 63.000. Exactamente. Bueno. Y cuando se va Menem, la deuda externa es de 200.000 millones de dólares. Sobre lo cual tenemos que pagar intereses y cifras. De 4.000 a 200.000. Sí. Yo creo que la sociedad argentina, como señalaba Horacio, y para concluir y darle lugar a mis compañeros de mesa, la sociedad argentina es una sociedad enferma y necesitada de ficción. Se aferró a una ficción. Quien en el año 93 o 94 creía que un peso era igual a $1, esta terrible mentira, este producto de una alquimia, estaba realmente enfermo. Es decir, yo creo que era una enfermedad que desde el exterior se mostraba con total claridad. Sirvió para hacer negocios, algunos se enriquecieron con la convertibilidad, especialmente los servicios públicos, algunos inversores extranjeros, pero lo cierto es que el país fue a una debacle que ha terminado ahora,
a una debacle colapsante, con una concentración brutal de la riqueza. Las cifras que dan, el 50% de la población argentina por debajo del nivel de pobreza. Tenemos 18, 19 millones de personas que no les alcanza para comer. Sí, no alcanza la radiografía de la realidad para mostrarle a la gente que vivimos en una nube especial. No tenemos que dejar de lado esto que acaba de decir Daniel. Cuando estamos hablando de si se genera una nueva cultura, que nos estamos acostumbrando a vivir de otra manera, estamos hablando de ese 50% que más o menos todavía está sobre la línea de pobreza y sobrevive. Una clase media, por ejemplo, nosotros que hemos achicado hemos sido muchísimo privilegiados y hemos cambiado mucho nuestras formas de vida, ¿no es cierto? Pero desde lo más chico a lo más grande, eso de ya no poder comprar libros importados, para un escritor, por ejemplo, es importantísimo. Hay montones de cosas que son se nos van cosas que no cerrando. son lujos, Cristina, son cosas que no son lujos. Son pero también pienso en la gente que nos puede necesarias. estar mirando y no come o no tiene casa. Claro. Estamos hablando de dos realidades diferentes, ¿no es cierto? Lo Pero cual fomenta que nos está resentimiento. cambiando la vida a todos, sin duda. Lo cual fomenta resentimiento. Medio minuto. Hace 48 horas fue publicada una encuesta de analogías, una empresa encuestadora. No sé si la leyeron. No sé si la leyó Alejandra. Terrible. El 52% de los encuestados piden orden, piden un gobierno de orden y verticalidad. Es decir, esta milladura, esta cosa colapsante, es el huevo de la serpiente. Acá hay que tener realmente mucho cuidado de lo que puede venir. Por eso esta movilización de los intelectuales, le preguntaba a Gorostiza si no es la primera gran movilización de los intelectuales, es realmente muy importante, ¿no? Como para Estamos poner un freno. hablando de un movimiento que se está gestando ahora, porque están, como decía recién Horacio Salas, están surgiendo muchísimos grupos entre intelectuales, que entre paréntesis, Todos antes de pasar preocupados este por el movimiento, país, todos todos preocupados por el país. Pero el rol de los intelectuales estos últimos años, ¿cómo lo han visto, Carlos? Hasta ahora, hasta este momento. Porque se dice mucho Yo también que creo- los intelectuales no participaron, miraron para otro Sí, lado. yo no estoy de acuerdo con aquello de que somos todos cómplices, somos todos culpables. Yo pienso que la sociedad en general, incluyendo a todos los estratos, es culpable, la sociedad en general. Pero dentro de la sociedad están los culpables, están los no culpables, están los que han combatido al sistema, los que han peleado, los que han dicho cosas, como dijo Daniel. Y bueno, en este momento yo creo que se producen dos, contestando a tu pregunta. Hay dos círculos, ¿no? Hay dos círculos evidentes, ¿no? Uno es el que ve uno por televisión, los chicos que se están muriendo de hambre. Y los datos, ¿no es cierto?, que se suma el dato mundial, que cada 4 segundos muere un individuo en el mundo de hambre, Es de sobre una todo grosería, mujeres de una y violencia. chicos, ¿no es cierto? Pero acá hemos superado todo esto. Esta es la circunferencia más evidente, que hace que no se puedan vender más libros, que no se pueda ir más gente al teatro, ¿sí? Lo que vemos todos los días en todas las partes. Pero está la otra circunferencia más oculta, que es que ha cambiado nuestro modo de vida interior. Salimos a la calle de otra manera. Desarmados. Y no sabemos qué viene. Porque viene un señor por la vereda y no sabemos si tenemos que cruzar la calle o darle la mano. Seguro. Y esto es un ejemplo, pero en la comida, es decir, en todos los modos de vida diarios, estamos cambiando mucho y no sabemos hasta qué punto estamos cambiando. Ahora, ¿qué sensación tienen ustedes? ¿Que esto va a seguir en la línea decreciente, pero va a llegar un momento que va a generar algún cambio? Quiero creer que vamos a salir en alguna dirección. ¿Y hasta dónde podemos influir? ¿En qué dirección vamos a salir? La inercia seguirá, sin duda alguna, creo que esto es evidente. Por inercia seguirá, pero estos movimientos se están gestando, como el Acá nuestro. me mandaron... Argentina existe y resiste. Es un grupo grande, Alejandra, de gente Sí, que se ahí está tenés una reuniendo. lista de gente muy importante que adhiere. Lamentablemente recién lo recibo, entonces todavía no lo vi. Sí. Pero lo importante es que se reúnen muchos intelectuales, científicos y todo. Lo importante es cómo hacemos del planteo teórico pasar a la acción. Ese es el Eso tema. es muy difícil. Sí. Hacerle psicoanálisis al país ya se ha hecho hasta el cansancio. Todo el mundo sabe lo que pasa y lo puede explicar. ¿Cómo hacemos para accionar? Eso es la preocupación más importante. Y supongo que saldrá de que nos juntemos. Noé no también solo- está en ese movimiento. Claro. Me parece que todavía no hay tanto desconcierto que no se puede, ¿no es cierto?, llegar a ninguna acción práctica. No, porque el poder pasa por otra parte. Es decir, los intelectuales en la Argentina nunca han tenido poder, Bueno, pero me salvo en el parece que hay siglo que empezar a XIX. generar Claro, pero el desde poder otros sigue pasando por lugares. otro lado. Creo que
la posibilidad de hacer este tipo de cosas nos va a ayudar sin ninguna duda. Se trata de retar, de desafiar y decir aquí estamos. Y de asumir un liderazgo, ¿no? La Revolución Francesa no surge de la noche a la mañana, surge a través de 60, 80 años de prédica intelectual, Y ¿no? un ejemplo mucho más modesto, pero que creo que sirve siempre, va a servir por muchos años, es el de teatro abierto. En 1981 nosotros salimos para decir aquí estamos, vivimos, no nos nieguen. Pero por protesta salimos y descubrimos que éramos 21 autores y que había 21 directores y que había 200 actores todos y que había 200.000 espectadores. Todo Y lo que quedó que en la generó historia. alrededor y Estaban quedó en la esperando. Y historia. quedó en la Y historia. eso fue Es un verdad. reto, fue un desafío y sin un centavo, nada más con las ganas de decir basta. Y esto que estamos haciendo y otras cosas que están pasando por ahí es una necesidad. No es un gusto porque... Es la resistencia. es la Todavía no resistencia. sabemos hacia dónde van y cómo derivan. No hay objetivos demasiado claros en nada porque nadie los tiene, porque no se sabe cómo se puede salir. Claro. Pero yo creo que todos estos grupos que están trabajando, cualquiera sea, todo es bienvenido y todo nos puede ayudar, porque pensar juntos es algo que los argentinos no hemos hecho muy comúnmente. Al contrario, Estoy de acuerdo. siempre se dice que cuando se juntan dos argentinos hay dos ideologías, ¿no? Yo creo que pensar juntos es algo que nos puede ayudar. Sí, Nos vamos al corte, Daniel, sí, y cómo no. seguimos. Ya volvemos. Recién en el corte decía Alejandra Agüero, la gente quiere tener un país mejor. Lo que a mí me da la sensación es que todavía no sabemos qué país queremos, en qué dirección. No tenemos, a ver Daniel, contame, yo creo que no hay un... lo a ver, ¿cuál comentábamos sería fuera- nuestro modelo de país Lo hoy? comentábamos, claro. Por eso se requiere una vez más tocarle la tumba a Carlos Pellegrini y a tantos, a Sarmiento y a otros, hacerlos revivir, no sé por qué cosa milagrosa, y refundar una imagen de país con una gran identidad nacional. Lo que comentaba lo que comentaba fuera de cámara era que en realidad lo que hay que tener en claro es dónde está el poder maligno. Ese poder maligno que nos ha hecho arrodillar. Si pasa cualquier cosa, el señor Dornbusch, un asesor inmundo de las corporaciones, tiene el tupé de decir que necesitamos gerentes extranjeros. Toda una gran caterva de yuppies, no de yuppies, perdón, de yuppies, ha propuesto cosas como, por ejemplo, liquidar o vender la Patagonia. Estamos siendo muy humillados. eso Estamos es siendo verdad. muy humillados. bueno, Esto pero- significa que no hay Pero hay sentido, que no hay país. argentinos, hay yuppies argentinos también, economistas Sin argentinos duda. que no solo han dicho... Pero son la los que gerencia- firman los stand-by. Claro, pero no Horacio. solo gerenciar el país, sino además traer políticos. Claro. Eso lo dijeron esta semana por Por televisión. eso te digo, si hay espacio Sin todavía traer para esos políticos, discursos. bueno, Yo esto creo ya- que, Está todo muy quebrado. es un rasgo de ignorancia, porque si tenemos aquí gerentes extranjeros y políticos extranjeros, No, pero- si no se defendería el no, país de otra se manera. está hablando de un país absolutamente sometido. Y yo creo que ese es el poder maligno, y ahí tenemos que trabajar los intelectuales, ¿no? ¿Cómo Como está para redimir. influyendo? Les voy a hacer una pregunta más personal. En las distintas áreas de trabajo de ustedes, ¿cómo les influyó la crisis? Personalmente, Alejandra, por ejemplo, tenés tu teatro y... Sí, nunca sé cuánto tiempo va a durar con la puerta abierta, pero no importa, seguimos adelante. Lo Y- pueden sostener. Pero esto viene de muy lejos. Desde que Pero ya, desde cuando que nos iniciamos conocemos en el que- Teatro Independiente sabíamos que el panorama era de lucha y nada más, Claro. porque el objetivo cultural no es un objetivo Pero ahora económico. cambiaron las cosas. O sea, ahora la sobrevivencia ya de un teatro es Pero una es una cosa tarea... milagrosa, la gente va al teatro. ¿Va? Cuando no, sí, sobre todo cuando los precios son muy baratos o las funciones Como son un gratis. refugio. Claro, tiene necesidad de encontrar un lugar donde razonar algunas cosas que lo conmueven. Ujú. En la plástica, ¿cómo se ve? ¿Influye en algo? Bueno, un cuadro se vende, por lo tanto, una crisis económica influye en esto. Pero como muchas veces los que compran son los que tienen dinero. Claro, el mercado del arte es Entonces, distinto. y además los precios se han modificado, en cierto modo un poco se han especificado, no totalmente, pero han seguido un poco la lógica, frente a las circunstancias para muchos. Entonces hay algunos que aprovechan esa circunstancia
En todo caso, no sé si todos se han dado cuenta que eso para los que... Pero el problema de la cultura, yo creo que me interesa más que señalar la parte económica, es que la gente se refugia un poco en la cultura frente a tantos problemas. Y, por ejemplo, exposiciones no han parado de haber. Nunca. Se organizan, cada vez tienen más visitantes. Bueno, eso yo creo que eso es lo que todavía hace que uno siga creyendo hay una reserva poco, cultural muy grande. ¿Te influyó en tu propio trabajo la crisis? ¿En lo que vos creás, en lo que vos hacés? Para mí hace mucho eso, desde el origen de mi pintura es esto. Yo desde que hice una serie en el año 61 que se llamaba Serie Federal, que me metía con la historia argentina, luego he hecho instalaciones en esa época, una que se llamaba El Ser Nacional, que era todo un desmadre, irónico. Después he hecho otras sobre... Y incluso en el año 71 publiqué un librito de definiciones, como si se quiere una variante de arte conceptual, que se llamaba Una sociedad colonial avanzada. Era en la época que se hablaba mucho de sociedad industrial avanzada, entonces yo pensaba, ¿cuál era nuestra avanzada? Que lo colonial. Entonces, y todo esto de paradojas, y creo que todas construidas en función de la paradoja, ¿no? Que eran distintas definiciones de una sociedad tal cosa, una sociedad tal otra. Creo que muchas siguen en pie. Todavía siguen en pie. Claro. Y hay otras que son todavía mucho peores que tendrían que corresponderle. ¿Qué decías, Daniel? No, que a mí me ha afectado muchísimo. Bueno, vos acabas, tanto Carlos Gorostiza libros como Daniel Murcia, que acaban de publicar libros, cosa que todavía sigue sucediendo. Tengo una novela de Carlos Gorostiza, La buena gente. Como para mantener la Daniel dignidad. ha escrito un libro sobre las AFJP. En el ojo de la tormenta. En el ojo de la tormenta. 8 millones y medio de argentinos sometidos a los vaivenes de los negocios de las FJP. ¿Cómo influye en tu propia? Por suerte has podido sacar este libro, Carlos, todavía se está publicando. Pero ¿cómo influye en tu obra, en tu tarea de escritor? Creo que esto es resistencia también, ¿no? Yo no puedo dejar de escribir. Claro. Y sabía que no se iban a vender 20.000 ejemplares este año, así no se venderían, no sé todavía cuántos se van a vender, pero seguramente menos. Mucho menos, sí, mucho menos. No tiene dinero. Muchísimo menos. Pero 2.500 ejemplares es un bestseller. Ahora sí, pero Atención, un éxito. bueno, yo espero que un poquito más que eso. Vamos a ver. Pero de todos modos, 3 años de trabajo, supongamos que son 3.000 ejemplares, es un absurdo. Claro. ¿No? Es un absurdo, pero uno tiene la necesidad de hacerlo. Un bestseller en Estados Unidos es 1 millón. Claro. Uno tiene la necesidad, como tenemos la necesidad de juntarnos ahora para decir aquí estamos y nos rebelamos a esta situación, también tenemos nuestras creaciones, que es una manera de rebeldía. Sí. Pero en los últimos meses se cerraron 200... Horacio, quería decir, también es un gran refugio personal, ¿no es También, cierto? sí, cómo no. Una salvaguarda de muchas cosas. Y es el refugio personal íntimo y además solidario. Necesitamos estar con nosotros mismos y comunicar nuestra intimidad a nuestros coetáneos, a nuestros compañeros. Es lo que decía, seguir manteniendo la dignidad, ¿no? Exacto. Horacio Salas estuve hace poco, fue nombrado ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires, por eso digo, todavía pasan cosas buenas, se reconoce a gente meritoria y yo me pongo contenta cuando eso pasa. Sí, eso fue muy lindo, muy emocionante, pero decía que en los últimos meses se cerraron 250 librerías. 250 librerías. 250 librerías, y claro, todo eso repercute en que las editoriales vayan cerrando mucho más la cota de libros que van a publicar. Muchísimos Entonces sí, muchísimos obviamente todos nosotros seguimos trabajando en lo nuestro. Yo sigo escribiendo todos los días, pero porque ya no puedo hacer otra cosa en mi vida. Escribo todos los días, pero no tengo demasiada seguridad de cuándo voy a poder publicar. Las editoriales están realmente bastante paralizadas y te avisan, los agentes literarios te avisan que no te quejes porque las liquidaciones son cada vez menores. Esto es grave, esto es realmente grave. Esto no quiere decir que la gente deje de trabajar, es decir, todos los escritores amigos que están siguen todos trabajando produciendo. Y quizá produciendo más. Y es lo que decíamos recién, como es una manera de salvaguardia. resistencia, como dice Sí, Carlos. y de Sí, yo salud creo que también. es una forma, en ese momento que estás trabajando, cualquiera de nosotros en nuestras especialidades y en nuestras cosas,
En ese momento que estás trabajando, te olvidás realmente, porque ese es el objetivo primordial. Ese es un gran y te privilegio, olvidás vamos a decirlo, del corralito, que tienen los del creadores. dólar. Pero es un gran privilegio que la mayoría de la gente no tiene. Sí, claro. Por Ese supuesto. refugio dentro, ¿no es cierto?, de la propia creación. Vos, Alejandra, estabas actuando, seguís actuando en la obra. Sí, sí. ¿Estás Con con los Lidia La restos- Mesón? Con los restos de la fuerza se sigue adelante. Y la gente va. Sí, porque es una obra que habla en cierto modo, son dos mujeres que están sosteniendo un teatro para que no lo tiren abajo. Tiene bastante que ver. Entonces tiene que ver con lo que estamos haciendo, así que por eso estamos tratando de sostener. ¿Cómo se llama la obra? El cerco de Leningrado. El que no cerco tiene de nada que ver Leningrado. con lo que quiere decir. ¿Eh? Es el nombre de una obra que estarían ensayando. Está Lidia La Mesón y vos. en Lidia esta La obra. Mesón y yo, Estaba María Rosa Gallo antes. Sí, la primera parte la hizo ella, después cambiamos y seguimos con Lidia La Mesón. ¿La hacen todas las noches? No, 2 veces por semana. Que es cuando el público sale, son viernes, sábado y domingo. Sale el público. Están bastante bien, pueden ir a verla. Está bastante Podemos bien. recomendarla, ¿no es cierto? Es un buen ejemplo de la defensa de la dignidad intelectual, ¿no? En el cerco de Leningrado, no tiene nada que ver con Leningrado, pero me hizo acordar al cerco de Leningrado. Sí. Shostakovich creó la séptima sinfonía. Claro. Comían pan, le daban un pedacito de pan porque no les llegaba alimentos. Y la orquesta estrenó en Leningrado, cercada por los nazis, estrenó la obra La Séptima Sinfonía comiendo pan. Es decir, esto es una muestra de la rebelión intelectual y de las ganas de hacerlo. Además, el tema- salen Rápido que nos 150 vamos al revistas corte. literarias en este país. Pese Todavía a todo. salen Todavía 150 salen. revistas Cada vez literarias. menos el papel, menos importancia tiene el papel, cada vez peor ilustrada, pero salen 150 revistas. Esto yo creo que todas son formas de la resistencia. Son formas de resistencia. Sí, sin Lo que duda. todavía no tenemos claro es a dónde nos dirigimos, dónde vamos. Eso provoca una angustia enorme, ¿no es cierto? Pero ninguna de estas conmociones grandes, políticamente sobre todo, son claras de entrada. Se van clarificando en el De acuerdo. devenir de los Claro. acontecimientos y en el hablar de las cosas y de reunirse. Otra Estoy resistencia totalmente de traducida acuerdo. aquí, la sinfonía de Shostakovich Shostakovich. se estrenó acá por Juan José Castro en la calle Corrientes en aquella época. Ah, también. Pienso que no tenemos que estar desesperados por llegar a conclusiones, sino aprovechar este proceso de movilización y de inquietud general para ver qué surge, porque lo que surja tendrá que ser auténtico, no impostado. Capaz que sale algo mejor, te lo digo en serio. Sí, sí, y escucharnos. Capaz que escucharnos. perdemos muchas banalidades y muchas cosas que tuvimos Escucharnos, estos sí. años y salimos Alejarnos mejores. de la vanidad que tenemos los intelectuales y ser humildes para encarar una lucha auténtica, ¿no? Daniel, Mi respuesta es ideológica. Yo creo que el neoliberalismo, el pensamiento único y el fundamentalismo han intentado castrar, han intentado cortarle las piernas a gran parte del mundo y entre ellos a la Argentina, y va a depender de nosotros tomar conciencia y generar otro pensamiento, otra acción y otro rumbo, ¿no? hay mucha gente inteligente en la Argentina, probablemente podamos.